Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayobei. Él sobre todo fue uno de los grandes oradores, o sea, sabía con sus palabras convencer, consolar, cambiar la actitud, manejar, podemos decir, la palabra como espada para su propio fin. El fin era anunciar a Jesucristo porque fue sacerdote, pues, sacerdote y obispo. Él nunca supo que le iban a decir Crisóstomo. Ya había muerto cuando lo empezaron a llamar Crisóstomo. Le decían Juan de Antioquía. Nació en Antioquía en el siglo IV, siglo de oro, entre el 344 y 354 nace, o sea, mediados del siglo IV. Sabemos el nombre de sus padres. El papá se llamaba Segundo. ¿Ya saben qué es nombre de persona? Segundo. ¿Conocen algún Segundo? Yo sí conocí a un don Segundo, un señor que tocaba el órgano en una parroquia en Tlajomulco. Cuando yo estaba en el seminario, don Segundo duró muchos años, era el organista de la parroquia. Se me hacía curioso el nombre, como que es nombre antiguo. Yo creo que sí, no sé. El papá de Crisóstomo se llamaba Segundo y murió cuando él era muy jovencito. Quedó huérfano de papá. Y la mamá se llamaba Antusa. Segundo y Antusa. Ya ven que cuando alguien se hace célebre, pues se conservan luego los nombres hasta de los papás. Segundo y Antusa. No se bautizó muy pronto, aunque sus padres eran cristianos. De hecho, la mamá quedó viuda como a los 20 años de edad y se conservó viuda para cuidar a su hijo. Y después los paganos decían, ¿qué clase de mujeres hay entre los cristianos? Vean a Antusa, que teniendo tantas posibilidades de rehacer su vida, quiso dedicarse a sus hijos. Entonces, que eso lo sabemos también, que era una mujer muy virtuosa. Y él empezó a estudiar elocuencia, oratoria, con un célebre maestro de oratoria que se llamaba Libanius. Era el mayor profesor, el más prestigioso profesor. Antioquía, recuerden que en esa época pues era muy famosa. 5 ciudades de la antigüedad eran como sede de comunidades cristianas importantes: Roma, Jerusalén, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Se las voy a anotar, es bueno saber. Entonces Roma, de hecho Roma quedó como la sede del Papa, ¿no? Porque ahí murió San Pedro. Roma, Constantinopla, la segunda Roma, Alejandría, en Egipto, de donde era Orígenes, Antioquía,
de donde era San Ignacio de Antioquía, de donde salió San Pablo a sus viajes apostólicos, era Antioquía, esta ciudad, ahí nació Juan. Y la otra era Jerusalén, por lo importante que había sido en la historia de nuestro Señor. Ahí murió nuestro Señor, ya hemos dicho. San Cirilo, fíjese que hemos visto padres de la iglesia de estas ciudades distintas. Ya vimos a San Cirilo de Jerusalén, el obispo catequista. Hoy vamos a hablar de uno que nace en Antioquía, en pleno siglo IV. Primero pagano, se prepara en oratoria, con muchas dotes oratorias. No solo era la preparación, es que él tenía talento para hablar. Cada palabra que decía, cada expresión, pues boca de oro le pusieron, es decir, lo que hablaba lo hacía con mucha precisión, sabía utilizar el lenguaje, se le daba y se preparó. Él escribió y habló en griego, entonces con toda la sabiduría de los antiguos griegos en oratoria. Había leyes, La oratoria no solo es hablar bien, sino había normas precisas. Una palabra que termina con acento tiene que empezar con una que no esté el acento en la primera sílaba. O sea, sabían hablar tenía cierto ritmo, cierta música. Los que se preparaban, yo recibí un cursito de 6 meses, se llamaba elocutio antigua, elocutio para hablar. No, hombre, me di cuenta lo que era en la antigüedad aprender a hablar. Hay muchas normas. ¿Lo preparaban escrito o era así como venía de la mente? Se podía escribir, pero no lo leían. No lo leían, depende. Había discursos que sí se leían, otros la mayoría eran improvisados. A propósito, la oratoria sagrada entre nosotros es improvisada. No improvisada, es preparada pero sin leer. Curioso, en Europa las homilías se leen. Es mala señal que alguien diga una homilía sin leer, no se preparó. Y aquí en América es mala señal que alguien lea. Sí, claro. Parece como que no es de él. No se comunica, no comunica. Curioso, no estamos acostumbrados. Claro. Se puede hacer de las dos formas, pero siempre con una preparación. Saber, en el seminario nos dan pues cursos, y yo creo que en las facultades distintas dan cursos, saber qué decir, cómo decirlo, el vocabulario aumentarlo. En el seminario desde el menor, nos indicaban que hay que leer mucho para poder hablar bien. Sí. Entre más se lea, más la mente, se incrementa el vocabulario, la mente está más. El que no lee no puede hablar bien. Por eso nuestra cultura a veces es tan corta, porque no se lee. Puras malas palabras. Hay algunos que se comunican, no saben salir, no saben de 50 palabras, no saben más. Y eso lo usan para todo, mal hecho. Falta de cultura. Hay que leer. Entre más se lea, siempre hay que estar leyendo, Siempre hay que tener algún libro que uno esté leyendo. Sí, ojalá ustedes que les gusta estudiar, denle gracias a Dios y que tienen la disposición. No todas las personas. ¿Quién va a decir? Algunos piensan, están perdiendo el tiempo, ¿para qué les va a servir eso? ¿No? A mí mismo, algunos de mis compañeros sacerdotes, cuando estudié, y eso de los padres de la iglesia, yo estudié eso, ¿no? Esta es mi licenciatura en Roma, varios años. ¿Y para qué te va a servir eso? Yo no necesito eso para mi ministerio sacerdotal. Pues yo sí. Para nada, nomás me va a servir para gusto personal quizá, pero el hecho de conocer más autores, más pensamientos, y luego de los padres, yo a mis propios compañeros les digo, es que no es lo mismo que lo diga cualquier hombre, aunque sea santo, ignorante, que un sabio. Y todos los padres de la iglesia son considerados sabios. Entonces, conocer y estudiar a un sabio es un privilegio. ¿Para qué me va a servir? Quizá para nada, porque quizá no sea capaz. Pero claro que sí sirve, todo sirve.
nuestro cardenal Juan Sandoval tenía un dicho, señal de que él sabe de la sabiduría. Él sabe que los santos padres son sabios. Cuando alguien le decía algo muy seguro, uno de sus sacerdotes, algo muy seguro, mira, hablas como padre de la iglesia. Es decir, convencido de lo que estás diciendo, ¿verdad? Bueno, Juan Crisóstomo entonces estudió con Libanios. Cuando estaba muriendo Libanios, le preguntaron, maestro, ¿quién va a ser su sucesor? Y dijo Libanios, hubiera sido Juan si no nos lo hubieran robado los cristianos. Era pagano, pues, y todos sus alumnos paganos, señal de que le vio muchas cualidades. Esas cualidades las empleó Juan Crisóstomo en la predicación, no tanto en los discursos paganos ni en clases sobre mitología, que era lo que se daba en ese tiempo, sino en explicar las escrituras, ¿no? Más adelante sabemos que se hace bautizar, curiosamente, todos los padres de la iglesia casi se bautizaron grandes. El estilo era así. Aunque nacían en familias cristianas, algunos no los bautizaban hasta que ellos, por su propia cuenta, decidieran ser cristianos. Era una decisión personal. Los protestantes siguen practicando eso. Los protestantes los bautizan ya conscientes, ya grandes, cuando ellos lo piden. Nosotros no, nosotros sabemos que la gracia del bautismo se da, y entre más pronto, desde niños, mejor. Hacerlos hijos de Dios. Esa es la costumbre cristiana ahora, ¿no? Él se bautizó ya grande y después empezó a frecuentar el círculo de un obispo llamado Diodoro de Tarso. O sea, tuvo un maestro obispo, pues. Empezó a aprender sagradas escrituras, sobre todo la moral cristiana, y el método que usaba era el método antioqueno. Un día hablamos de eso, que hay sobre todo dos métodos diferenciados, Alejandría y Antioquía. Alejandría era el método de la interpretación alegórica, ver el texto y sacar las conclusiones más profundas. Orígenes era alegórico, de Alejandría. ¿Cómo es? Perdón, ¿puede volver a repetir? Interpretación alegórica. ¿La alegórica es? Alegoría es no fijarse en la letra, sino en el significado del texto, ¿no? Por decir, mañana se va a leer el texto de los magos de Oriente. Una interpretación alejandrina sería, pues, ver en los magos la interpretación alegórica de los pueblos paganos. Cada mago representa naciones que vinieron a conocer al Mesías. El Mesías nació para todos. Y la interpretación antioquena, que son las dos principales, Crisóstomo era antioqueno, alumno de Diodoro de Tarso, es la interpretación literal. ¿Qué dice el texto? Es decir, son magos que vinieron siguiendo una estrella, basta. Sería la interpretación literal. Se tienen que combinar las dos. Ni olvidar el texto, porque el texto está revelado. De paso, el texto revelado viene por obra del Espíritu Santo. La Biblia no está escrita solo por autores humanos, está inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Creo que a veces no dimensionamos cuando leemos la Escritura. Es palabra de Dios. Desde el inicio del Génesis hasta el fin del Apocalipsis es palabra de Dios. Entonces el texto hay que venerarlo incluso, o sea, leerlo bien, que no se nos escape nada, como si fuera Cristo. Decíamos, hablando de Orígenes, es el cuerpo de Cristo. En la Escritura también donde lo encontramos, no solo en la Eucaristía. Entonces, no olvidarlo, es la interpretación literal. Darle su importancia a la letra, a lo que dice el texto. Por eso en la Lectio Divina, método de oración,
se da tanta importancia a la lectura, la primera parte. Lee. No supongas que ya lo sabes. Los sacerdotes tenemos años dedicados a leer las Escrituras. Si yo tengo que hacer una lección divina, no tengo que pasar, ya me sé lo que dice sobre los Reyes Magos de Oriente, el Evangelio de San Mateo. No supongas que ya lo sabes, lee. Cada vez que lo lees te dice algo nuevo, es Dios que habla, está viva la palabra, ¿no? Entonces, los antioquenos, como Crisóstomo, como Diodoro de Tarso, le daban mucha más importancia a la letra que a la alegoría. Y de paso, entonces, son 3 escuelas, decíamos, Alejandría, y junto con Alejandría, Cesarea, porque Orígenes fundó la escuela de Cesarea parecida a la de Alejandría cuando se fue, como ya lo vimos. Y la otra es Antioquía. Son como 2 grandes tradiciones. Bueno, hoy estamos hablando de un antioqueno, de uno que leía la palabra, le daba el sentido al texto y luego lo explicaba. ¿Y cómo lo explicaba Crisóstomo? ¿Cuál era la característica? Sacando consecuencias morales. Más que no era un sabio especulativo. Crisóstomo era un pastor. Hagan de cuenta, un sacerdote de las parroquias. En cambio, Orígenes, pues era como un catedrático de la Universidad Pontificia, de alguna universidad de Roma. Son los sabios, son los teólogos, son los escritores. Crisóstomo era un párroco de una parroquia en Antioquía, pues era sacerdote, que su predicación era más que buscando la comprensión, la aplicación del texto. Era moralista. Es una característica. ¿Qué es un moralista? Pues uno que aplica la palabra de Dios a la vida de todos los días. Mor mori significa costumbre. Entonces la moral son las costumbres, o sea, ¿por qué te guías? ¿Cuál es tu moral? Son las costumbres. Juan Crisóstomo tenía esa capacidad. Para mí, que era un gran psicólogo, si hubiera sido de nuestro tiempo, sería considerado un gran psicólogo. El psicólogo es el que conoce a las personas profundamente, que sabe leer las mentes. Crisóstomo manejaba la palabra, sabía por las reacciones de la gente conocerlas. Entonces, con su palabra ayudaba al cambio de costumbres. En un ambiente pagano, él predicaba para que la gente se volviera cristiana. Era difícil, como ahora. El ambiente es pagano. Aunque estén bautizados todos, casi todos están bautizados, casi no viven como cristianos. El ambiente es muy difícil ahora. La predicación tiene que ser en orden a la conversión constantemente. Pero en aquel tiempo, pocos eran los cristianos. Venían del paganismo o del judaísmo. Y él tenía que ir cambiando con su predicación, aplicando la escritura a la vida de todos los días. Y sus predicaciones, por cierto, eran larguísimas. La gente antes tenía capacidad de escucha. Iban al templo y no tenían prisa de irse. Si viviera ahora, no sé, tendría que improvisar mucho porque su sermón, es que sabía las leyes de la oratoria. Un sermón, un discurso debe tener sus partes. Y ahora, pues, no sabemos respetar las leyes de la oratoria. Ahora hay quienes en 3 minutos explican todo un contenido del Evangelio porque por la necesidad de la gente de que todo sea más rápido. Crisóstomo predicaba largo, tomaba letra por letra, punto por punto del Evangelio. Era antioqueno. A mí personalmente me encanta mucho la predicación de Crisóstomo, y pues a muchos que lo estudian y lo leen, pues porque se basa mucho en el texto sagrado. De paso, a mí me gusta, es mi modelo para predicación. De hecho, yo no podría predicar sin tener el texto. Yo siempre tengo el Evangelio a la mano y voy releyendo las partes. Era el estilo de Crisóstomo. Otros no.
otros dejan todo y son capaces de hacer una predicación sin tener la palabra tal cual el texto. Entonces dice aquí el Evangelio tal cual, que Jesús se fue, por qué se fue, etcétera, ¿no? A ver si la próxima clase leemos un sermón. Tenemos muchos, curiosamente, es del padre de la iglesia, del que se han conservado, como no tuvo problemas como Orígenes de que fue considerado hereje ni nada. Las bibliotecas de la patrística abundan en textos de San Juan Crisóstomo. Se conservaron muchos sermones de él. Entonces tenemos acceso. Yo tengo un solo tomo, son dos, no tengo los dos, de la predicación sobre el Evangelio de San Mateo. A ver si hacemos coincidir lo que se está leyendo de San Mateo, como estamos en el ciclo A de San Mateo, hacemos coincidir lo que estamos leyendo en la misa en estos días, cómo lo explicaba Crisóstomo, para darnos una idea de uno que no sea tan largo. Pero era, les digo, un poco el estilo muy vivo, pues. Parece que se lo tomaban tal cual lo que él decía. Fíjese también lo interesante de los que estaban atentos para conservar lo que él decía. Pero era muy vivo, en el sentido de que se siente que estaba predicando. Y aquí estamos oyendo, acabamos de oír que alguien entró, es una mujer que va caminando y que va haciendo ruido y que va distrayendo. Vean, es Viernes Santo. Vean, volteen a ver, así, eso me acuerdo bien de un Viernes Santo que predicó. Volteen a ver cuántas personas hay aquí. Si fueran al circo, ¿cuántas personas se encontraron hoy Viernes Santo en el circo? Está lleno el circo. Y vean, los que estamos celebrando la muerte de Cristo, qué pocos somos. O sea, no se ve que haya sido en el escritorio, sino vivamente. Y otra cosa, predicaba a viva voz, con una basílica llena. Por cierto, de San Juan Crisóstomo hay una novela, es novela, no es historia, pero está buena, se la recomiendo. Se llama Juan Boca de Oro. Aquí la tengo yo, a ver si me acuerdo de traerla para enseñárselas. Juan Boca de Oro dice, no sé de dónde tomarían ese dato, es de novela, pues. Las novelas en parte es historia y en parte es inventado, ficción. Pero ahí dice que no tenía tan buena voz, dice ahí, que tenía que tomar siempre una pastilla de eucalipto, siglo IV, y ya había allá en el oriente, en Constantinopla, una pastilla de eucalipto para que su voz aguantara, hasta eso, que no tenía la grandísima voz, como que en alguna de sus sermones él lo dice, ¿verdad? Bueno, ya me voy a callar porque ya no puedo hablar tanto. Sin embargo, qué esfuerzo de predicar largo ante una basílica llena sin micrófono. No, un Crisóstomo ahora con un micrófono de estos inalámbrico, sin esfuerzo, le estaríamos disfrutando de su sabiduría con una predicación mucho más larga. Imagínense, en su tiempo hizo mucho, predicó prácticamente de todos los libros de la Escritura. Era admirador de San Pablo. Su ídolo, su héroe, San Pablo. Aquí en el seminario un alumno hizo una tesis, San Pablo en los escritos de San Juan Crisóstomo. Yo se la acompañé y hasta la publicaron en una revista. Y pues sacó muchas conclusiones de la admiración que sentía Crisóstomo. Se inspiró mucho en San Pablo. San Pablo también fue un grandísimo predicador, ¿no? Un apóstol incansable, ¿no? Entonces, todas las cartas de San Pablo las comentó San Juan Crisóstomo. El evangelio preferido de él era San Mateo. Como era muy realista, a ver, estoy haciendo un poco yo también de psicología de San Juan Crisóstomo. Como era antioqueno, muy realista el texto, nada de como
elucubración, rebuscamientos del texto. El evangelio más pegado a la tierra es el de San Mateo. ¿Sí? Sin tanta reflexión, los hechos tal cual. Los narra de una manera particular San Mateo en comparación con los otros evangelistas. Entonces comentó todo el evangelio y, como les digo, parte por parte de San Mateo. Las cartas de San Pablo. Pero bueno, eso en cuanto a su obra, pero ya antes de su vida, ¿qué pasó? Entonces se bautizó, aprendió el estilo de interpretar las escrituras antioqueno, luego dejó la ciudad y se fue a vivir algunos años en soledad en el monte Silvio, cerca de Antioquía. Quiso ser monje. Los monjes en esa época se retiraban de sus ocupaciones habituales y se dedicaban a la oración y a la vida de sacrificio. Se iban a la montaña. Él se fue. De hecho, déjenme decirles, se dañó su organismo. Juan Crisóstomo padeció mucho después, es que tantos ayunos. ¿Qué se daña con los ayunos cuando no se come? Una úlcera, ¿no? ¿El estómago? Sí. Me adelanto. Tenemos unas cartas de San Juan Crisóstomo con una diaconisa que se llamaba Olimpiades de Constantinopla. Son muy conmovedoras las cartas de afecto entrañable entre, yo eso en el seminario les digo, hasta han aplaudido cuando les digo esto, los muchachos, en varias ocasiones cuando comento esto, les digo, para que vean que no hay nada malo. Yo sé que ustedes por el celibato, a los muchachos del seminario les prohíben mucho amistades con mujeres y se ve mal que frecuenten. Les digo, el gran santo Crisóstomo, austero y monje y santo, tenía una amistad entrañable con Olimpiada. Y hasta aplauden, les digo, creo que hay que saber que el afecto sano y bueno y santo entre dos personas tan maduras ayuda. Entonces, ella estaba en la ciudad y él ya estaba desterrado. Me estoy adelantando a las cartas entre Crisóstomo y Olimpiades. Y por eso sabemos, Olimpia le manda remedios. ¿Cómo le dice? Obispo, nuestro obispo, te recomiendo que te tomes este té para tu estómago. Y te hace bien. Sabemos que padecía también de la vista, de los ojos. Se le fue dañando, murió en el destierro con un organismo muy deteriorado, sobre todo por sus años de monje. Entonces se comunican y él en el destierro pues pide informes sobre su ciudad, cómo está Constantinopla, cómo están los cristianos, cómo está una comunicación. Digo, un hombre tan austero, tan santo, tan extraordinario, capaz del afecto con una Olimpiades. Los muchachos se les iluminan los ojos, no sé, como que dicen, bueno, casi todos los muchachos del seminario pueden tener alguna amistad, pero no es tan abierto, porque se ve mal por el celibato, y los superiores de repente pues los cuidan demasiado. Ahora están en vacaciones. Hasta una carta tiene que hacer el párroco de cómo se portaron los muchachos. Se me hace a mí. Por eso a veces se ordenan y se descontrolan, y hay muchos que dejan el sacerdocio a los pocos años, poco tiempo, les falta esa parte de la madurez, ¿eh? Entonces, bueno, Crisóstomo, pero ese es un tema más del seminario. Crisóstomo se fue de monje, el espíritu era más importante que el cuerpo para él, se santificó allá. Después de haber recibido el bautismo, llevó una vida de mucha virtud. Se regresa a la ciudad y fue ordenado diácono. Antes no había preparación particular para el ministerio sacerdotal. Este hombre sabe escrituras, ha hecho mucha oración como monje. Lo ordenaron diácono el año 381 y 5 años más tarde presbítero por el obispo Flaviano. Sabemos los nombres
de Flaviano de Antioquía, del que lo ordenó. Entonces, se convirtió en presbítero de la ciudad de Antioquía. Como presbítero, se dedicó con intensidad a la predicación. ¿Cuál era su principal ocupación? Predicar. En una época en que no todos los presbíteros predicaban, era el obispo el que predicaba. Los presbíteros los ordenaban por sus virtudes, no por su capacidad de elocuencia. No estaban preparados incluso algunos. Ahora ya se supone, el que se ordena, si no se lo prohíben, si no lo suspenden, está capacitado para predicar, si no, no lo ordenaran. Antes no, lo podían ordenar, pero te vas a dedicar a otra cosa, tú no sirves para predicar. Crisóstomo, desde que se ordenó, empezó, y tenemos predicaciones de cuando era presbítero, pero sobre todo después de cuando era obispo. Entonces, presbítero en Antioquía, ahí lo ubicamos. Y daba especialmente exhortaciones morales. Les comento que son famosas unas homilías de cuando era presbítero en Antioquía, presbítero, unas homilías sobre las estatuas, que son un modelo de lo que es una predicación. También se han publicado. Predicó mucho sobre las estatuas. ¿Por qué? ¿Qué eran las estatuas? Las estatuas del emperador, como siempre, de los héroes allá en el Imperio Romano, pues, hacían estatuas en vida de las personas y las ponían en las plazas y las veneraban, incluso en algún tiempo hasta dándoles el trato como si fueran Dios al emperador. Sabemos, hubo épocas, ¿no? Por lo menos se respetaba la estatua. Bueno, en Antioquía, cuando Juan era presbítero, subieron los impuestos y la gente se amotinó, y como una reacción contra el emperador y contra todos los gobernantes, destruyó las estatuas del emperador. O sea, era un signo de una ofensa muy grande. El emperador dijo: voy a acabar con la ciudad de Antioquía, la voy a arrasar. Imagínense el miedo que pasaron las personas, porque sabían que el emperador tenía poder. No estamos muy lejos, aquí también ahora tenemos temor de nuestros gobernantes, ¿sí o no? Y hay quienes más. Digo, para que entendamos la situación, si amenazara el presidente a alguna ciudad, seguro que entraríamos en pánico. Digo, para que entendamos, porque a lo lejos, siglo IV, pues pobre gente, no, la situación era muy difícil. El emperador ya había firmado: por esto que hicieron de romper mis estatuas, voy a arrasar con la ciudad. Entonces, Crisóstomo, para que vean lo que es un orador, con sus palabras fue ayudando, tranquilizando, consolando, dándole esperanzas al pueblo, basado en la palabra de Dios. Pero iban a oírlo para llenarse de ánimo. Y se publicaron, creo que son 35 homilías sobre las estatuas. Yo tengo 30.